Jesús vino a morir por los pecados de muerte, ¿verdad? Porque el apóstol Juan dice que hay pecados de muerte y hay pecados que no son de muerte. En el hebreo existen diferentes tipos de palabras para pecados que eran diferentes y que se tenían que pagar con diferentes tipos de sacrificio. Por eso había el sacrificio, ¿verdad?, que se presentaba como ofrenda, que era un animalito, ¿verdad?, que se partía en 3 pedazos, una parte para el sacerdote y para Dios, la otra parte era para la persona que llevó el sacrificio, y la otra parte para la persona que había ofendido y le pedía perdón, ¿verdad? Era la ofrenda de paz, así se le llama, ofrenda de paz. Para estar en paz con el prójimo, nadie puede decir que está en paz con Dios si no está en paz con su prójimo. Y para estar en paz con su prójimo, debe de pedir perdón. Y así ese sacrificio se partía en 3 pedazos. Uno para el sacerdote y Dios, otro para uno mismo que lo llevaba, y la otra parte para el que había recibido la ofensa de parte de uno. Para estar en paz con el prójimo, ¿verdad? Entonces, habían diferentes tipos de pecado y se pagaban con diferentes tipos de sacrificio. El otro sacrificio es olá, ¿verdad? O ofrenda de ascensión. Otro sacrificio era con harina y vino. Otro sacrificio era con un animalito que se quemaba todo. El holocausto, olá, ¿verdad? Ese sacrificio se quemaba todo y tenía que ser absolutamente quemado todo, con todas las vísceras y todo, ¿verdad? Se quemaba. Bueno, eso requiere una explicación, ¿verdad? Pero habían diferentes pecados, por eso habían diferentes sacrificios. No se podía pagar una ofensa, el pecado de una ofensa, con el sacrificio del olá, porque el olá era para el arrepentimiento. El pecado de la ofensa al prójimo se pagaba con una ofrenda de shelamín, que era una ofrenda de paz, que sale de shalom, shelamín, una ofrenda de paz, para estar en paz con el prójimo, ¿verdad? Y así cada ofrenda correspondía a cada diferente tipo de pecado. Y Jesús, hay una palabra para pecado que es amartía en el griego, ¿verdad? Amartía, que lo que significa es errar de blanco, errar, una equivocación, cuando una persona se equivoca. Hay otro tipo de pecado, hermano, que era también por ignorancia, que era shatá, ¿verdad? En el hebreo shatá, que era por ignorancia también. Había otro tipo de pecado que era shatahá, ¿verdad? Shatahá, un poquito más largo, ¿verdad? Pero era por ignorancia también. Pero habían otros tipos de pecado, hermano, que no eran por ignorancia. Esos tipos de pecado eran pecados de muerte, ¿verdad? Como el adulterio. El adulterio de David era un pecado de muerte, por eso él lo mantenía calladito cuando, ¿verdad?, tomó la mujer de Urías el Eteo. El pecado del incesto, el pecado del homosexualismo, el pecado, diferentes tipos de pecado, el bestialismo, todos esos tipos de pecado eran pecados de muerte. La idolatría era un pecado de muerte, el adulterio era un pecado de muerte, y David cayó en ese tipo de pecado de muerte, por eso a él le convenía. Lo tenían que matar a pedrada, según la ley, antes, ¿verdad? Pero de pronto viene una provisión en el Antiguo Testamento. Y dice de que el sacrificio del siervo de Dios había de ser para los que estaban con ellos en ese momento, pero los que habían de venir también, en todas las edades. Es decir, de que el pecado de Abraham fue salvo. Abraham fue salvo, ¿verdad? Aún con el pecado que tuvo, hermano, por el sacrificio de Cristo, aunque Cristo todavía no había venido. El pecado de Jacob, el pecado de Isaac, el pecado de Moisés, el pecado de Elías, todos fueron, hermanos, perdonados por el sacrificio de la sangre de Cristo, aunque aún no se había manifestado. Ok, pero habían diferentes tipos de pecados. Y los pecados de muerte, en el hebreo se llama peshá. Un pecado de muerte es peshá. Otro pecado de muerte es abón, que está, ¿verdad?, traducido como iniquidad. Abón, iniquidad. Hermanos, son pecados fuertes de muerte. Y cuando dice la Biblia en Isaías capítulo 53, el verso, ¿verdad?, 6 parece que es, dice de que Él llevó el pecado de todos nosotros. Cuando dice pecado, cada vez que aparece la palabra pecado es de investigar a qué tipo de pecado se está refiriendo. Y allí está hablando de peshá.
de los pecados de muerte que no podían ser pagados con los sacrificios. Jesús murió por los pecados de muerte y los que no son de muerte. Sin embargo, hay pecados que demandan la obra humana para ser redimido. Hay pecados que demandan la obra humana para ser redimido, mi hermano. O sea, todo lo que es gracia, todo lo que es fe y gracia, tiene que ver con una obra divina humana. Divina humana. Todo lo que es gracia, todo lo que es de Dios, todo lo espiritual de Dios, para ser salvo, tiene que ver con una obra divina humana. Divina, la obra divina es que Jesús ya pagó todo en la cruz del Calvario. Ya pagó todo. La obra divina es esa. La obra humana es lo que usted y yo tenemos que hacer. Está la justicia de Dios, está la justicia de los hombres. Y la justicia de los hombres te dice la obra que tú tienes que hacer. Obras de justicia en amor. O sea, de acá. La obra que tú tienes que hacer, la obra divina humana. Si una persona viene a Cristo, ¿verdad? Es salvo porque recibió a Cristo. Pero de ahí en adelante, si no comienza a obedecer la palabra, hermano, y sigue viviendo igual que siempre. No, yo recibí a Cristo y por eso soy salvo y por eso creí. Creí y por eso soy salvo. Y fui y dije de que recibí a Jesús como Señor y Salvador de mi vida y por eso soy salvo. No. A partir de ese momento se requiere de obras de justicia. Se requiere de que la persona se congregue. Se requiere que la persona sea obediente a la palabra de Dios. Cuando una persona va a visitar a un enfermo, ¿qué es lo que está haciendo? Una obra de justicia en amor. Sedacá. Cuando una persona está diezmando, ¿qué está haciendo? Una obra de justicia en amor. Sedacá. Cuando una persona, mi hermano, está ofrendando, ¿qué es lo que está haciendo? Está haciendo una obra de justicia en amor, que tiene que ver con la ley. A eso se le llama sedacá. Es decir, de que las cosas de Dios y el Evangelio demandan obras de justicia. A esto se le llama sedacá. Pero estas cosas no se escuchan en todo lugar. Muchas veces no se escuchan en todo lugar donde uno va, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se nos ha enseñado muchas veces de que el Evangelio no es por obra. Se nos han enseñado de que la salvación no es por obra. No. A partir de que el hombre tiene una confesión con Dios, recibo a Jesús como Señor de mi vida, a partir de ese momento Dios demanda obras de nosotros. Congregarnos, obedecer la palabra, orar, son obras de justicia, mi hermano. Es decir, de que todo tiene que ver con una obra divina, la cruz, humana, lo que nosotros tenemos que hacer. Obras de justicia, será acá, ¿verdad? Fíjense, las leyes de justicia están aquí. Uno, el Shema, o el Shema, dicen algunos, ¿verdad? Es Shema, donde aparece en Deuteronomio capítulo 6, verso 4 en adelante. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. El Señor uno es. Y después dice, hablando cuando dice el Señor uno es para decir yo el Señor. Es como para que lo que viene o lo que se acaba de decir es algo de suma importancia y que Dios lo demanda de cada uno. Shema Israel, Shema Adonai Eloheinu, Adonai Echad. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y después dice en el verso 5, y amarás a Adonai tu Dios, a Jehová tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Eso Dios lo va a demandar. Lo primero, estas son obras que se van a demandar de nosotros, hermanos. Son leyes que Dios las va a pedir de nosotros. Son leyes que Dios pide de nosotros. Uno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Lo segundo, es la Javá Mishvah, le han llamado mucho, ¿verdad? Levítico 19:18 dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Esto no es una ley nuevo testamentaria, mi hermano, es una ley del Antiguo Testamento que aparece en Levítico capítulo 19, el verso 18. Y Jesús lo aplica cuando le hacen la pregunta, ¿verdad? Para tentarlo. Le dicen, Señor, ¿cuál es el más grande y el primero de todos los mandamientos? Y él en Mateo capítulo 22, el verso 47, del verso 37 al verso 40, Jesús lo aplica, dice, cuando le preguntan, él dice que el primero de los más grandes mandamientos es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y el segundo le dijo, ¿verdad? Por si la persona que le estaba preguntando no lo sabía. El segundo es semejante. Eso se había ignorado por mucho tiempo. El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estaba aplicando Levítico 19, 18. Hay otra que Dios va a demandar y es lo que una persona llama la ley del segol. Levítico 23, 22. Cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega para el pobre y para el extranjero. Cuando habla del extranjero se está refiriendo a los gentiles. Lo dejarás para el pobre y para el extranjero, para el gentil lo dejará. Yo Jehová, vuestro Dios. Es decir, esto lo voy a demandar. Eso lo va a demandar. Es algo muy importante, ¿verdad? Es algo muy importante. Y como está escrito, ¿verdad? Y mejor escrito, ¿verdad? Para que lo entendamos. También a eso aparece en Levítico, mi hermano. Levítico capítulo 19. Está esa misma ley. Levítico 19, el verso 9 en adelante dice, cuando seguéis la mies de tu tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada. Dice, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Escuche eso, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero, para el gentil, lo dejarás. Y demanda, yo Jehová vuestro Dios. Escuche eso, mi hermano. ¿Por qué le he leído Levítico, verdad, 19 del 9 al 10? ¿Por qué? Porque en Mateo capítulo 15, el verso 23 al verso 26, aparece una mujer diciéndole, Señor, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Iba detrás de Jesús clamando a voz en cuello, gritando, rogándole una oración, una petición que no era una simple petición, era un ruego. A voz en cuello, daba gritos esa mujer. Señor, ten misericordia de mí. Mi hija, en otras palabras, se la están llevando los demonios, la están destruyendo, la están haciendo pedazos emocionalmente, están terminando con ella. Ten misericordia de mí porque mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Ten misericordia. Y los discípulos le dicen, despide a esta mujer porque viene gritando, da voces detrás de nosotros. Pero en vez de despedirla, de pronto se vuelve a ella y le dice a la mujer, cuando la mujer le dice, Señor, ten misericordia de mí en la oración. Ten misericordia de mí porque mi hija. Hay personas, hermanos, que están orando por sus hijos. Ten misericordia de mí porque mi hija está gravemente atormentada. El Señor, en vez de darle consuelo, lo que hace es que le dice, no me es lícito tomar el pan de los hijos, los israelitas, y tirarlo a los perrillos. Los gentiles eran vistos, ¿verdad? Como, bueno. No me es lícito tomar el pan de los hijos y tirarlo a los perrillos. Pero la mujer le dice y hace un acto que se mete en el mundo espiritual. La humillación. Pero no solamente la humillación, porque Dios no responde la lástima de las personas. No importa cuánto una persona ore y llore, Dios no responde a las lágrimas. Dios no responde a la lástima. Dios no responde, hermano, a los gritos. Dios no responde, ¿verdad?, a las lágrimas de una persona. Dios lo que va a responder siempre es a su palabra.
Y cuando le dice, no me es lícito tomar el pan de los hijos y tirarlo a los perrillos, la mujer le dice, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su amo. Muchos dicen, la mujer allí, ¿verdad? El Señor ya la tenía en la lista y por eso fue, ¿verdad? De que vino a ella y por eso, ¿verdad? No. Lo que hizo esa mujer, escuche bien, lo que hizo esa mujer fue meterse en el mundo espiritual y aplicar Levítico capítulo, lo que leímos, capítulo 19, el verso 9 al 10. Ella sin saber, tal vez no sabía o tal vez la sabía, yo no sé, la escritura. Pero había mucha gente como Ruth la moabita, que era gentil, pero que aplicó la escritura para ella y cuando dice, por una ley de Dios, dice que nunca había de entrar un moabita en la congregación de Jehová para siempre. Pero ¿qué pasó allí? ¿Acaso Dios se contradice? No, lo que pasa es que la mujer se convirtió al Dios de Israel y ya no era una gentil como moabita, sino que era parte de Israel. Y por esa razón, ¿por qué razón? Porque aplicó la ley. Ahora esta mujer está aplicando la ley de Levítico capítulo 19, el verso 9 al 10. Aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su amo. Lo que le está diciendo es, mira lo que dice en Levítico capítulo 19, el verso 10. No rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Lo que enseñaba esta ley, y está aplicado en el libro de Ruth, cuando alguien está espigando, también en la espiga, ¿verdad? La mies o la espiga, el trigo, cuando se está espigando, no se tenían que rebuscar los últimos rincones, porque eso era para los gentiles, para los extranjeros. Cuando se le caía parte de una espiga, el trigo, ¿se recuerdan de que Ruth entró, la moabita entró? Dice que agarraba de las espigas que habían caído de la gente que espigaba, porque todavía no tenía derecho de espigar ella, no era parte del pueblo. Ahora ella agarró de lo que estaba caído. Y a eso el pueblo le llamaba migajas, las migajas. Aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su amo. Porque cuando se caía, ¿verdad? Una espiga que le llamaban migaja, a eso, ¿verdad? Que le llamaban migajas, no lo tenían que juntar ellos para ellos y llevárselo a la casa. Eso lo dejaban para los pobres y para los gentiles, para los extranjeros. Y la mujer está aplicando eso. No, yo tomo de esa migaja. Se le cayó a alguien, no la quiso, pero yo sí la quiero, yo la necesito. Y está aplicando Levítico 19, 9 al 10. Y aplicando la ley, aplicando la palabra. Es decir, Dios en la oración no va a contestar la lástima, ni las lágrimas, ni el grito de una persona. Lo que Dios siempre responde es a su palabra. Él está comprometido con la palabra suya. Escuche bien. Y cuando la mujer hace eso, lo que hace es que se metió en el mundo espiritual a través de una ley que ya estaba escrita, a través de la palabra de Dios, se metió en el mundo espiritual y allí sacó de lo que ya estaba provisto para el mundo gentil, de origen gentil. Amén. Eso se llama sedaká. Porque lo siguiente es la sedaká. La sedaká ¿verdad? En Deuteronomio 16, el verso 20 dice la justicia seguirás. La justicia seguirá. Es decir, justicia significa sedaká, ¿verdad? La shtaká o la sedaká y la sedaká seguirás. Dios lo repite una y otra vez para que quede claro al pueblo. La sedaká vas a buscar. Hay personas que no entienden cuando dice Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. No fue que creyó solamente, sino que allí la palabra es emuná, fe. No se debió haber traducido como creer, sino como fe obediente. Le dije que la fe tiene que ver con creer, confiar y hacer. Eso es la verdadera fe. Hacer son obras de justicia. Obras, porque la fe sin obras es muerta. Y Abraham creyó, dice, pero eso es, Abraham tuvo fe en Dios, en el Eterno, y eso le fue contado por sedaká, obras de justicia,
Por eso Mateo 6:33 dice, ¿verdad? Mas buscáis primeramente el reino de Dios y su sedaca, su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas.